nos afectan en la región. Hay también la intoxicación neurotóxica causadas por las brevetoxinas. Nosotros no tenemos a la especie que produce estas toxinas en nuestra región, no lo voy a tocar. Y también tenemos ya intoxicaciones, otro tipo de intoxicaciones. La ciguatera es por medio de, se origina por medio de consumo de pescado, y está producida también por, las ciguatoxinas son producidas por dinoflagelados bentónicos. Esta síndrome afecta principalmente, o se presenta principalmente en regiones tropicales, como en los sistemas arrecifales, etcétera, etcétera. Entonces voy a hablar básicamente de los primeros 3 síndromes o de las primeras 3 toxinas que hemos detectado o que son un problema potencial en nuestra región. También nosotros tenemos asaspiráceos, nada más que a concentraciones relativamente bajas, porque también tenemos organismos aquí que producen a los asaspiráceos. Entonces, nosotros estamos monitoreando varias de estas toxinas y obviamente a los organismos que las producen. Y hemos detectado, o por ejemplo, algunos casos, y voy a poner casos específicos que hemos tenido. En el 2015 se detecta o se reconoce por primera vez la intoxicación de personas que consumieron almeja aquí en Bahía de Los Ángeles, más al sur de donde nosotros estamos, almeja contaminada con saxitoxina y análogos, por lo que la Secretaría de Salud identifica al menos en esta fecha a 5 intoxicados. Nosotros hicimos unas encuestas y creo que fueron 2 brotes y hubo más personas, lo cual es a veces de registrar, porque si no hay un registro médico, un expediente médico y se lleva un reporte epidemiológico, eventualmente se pierden la información sobre estos casos, pero al menos estos 5 intoxicaciones, 3 de ellas bastante graves, no hubo muertes, se recuperaron, sí se reconocieron en nuestro sistema de salud. ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Nosotros llevamos un monitoreo en esta región, más al norte. Tenemos muestras semicontinuas, ahorita ya más continuas. Y en enero del 2015 detectamos una proliferación con aproximadamente 200,000 células en superficie de Gymnodinium catenatum, que es uno de los organismos, como les comenté, productores de este tipo de toxinas. Aquí están viendo una fotografía del organismo que forma cadenas y llega a formar cadenas. Nosotros contamos hasta 68 células en una cadena. Su abundancia relativa, esta es la abundancia absoluta. El florecimiento duró aproximadamente 3 meses y obviamente con variaciones, y llegó a representar hasta 80% de las muestras que se tomaban de red. Esto sería una abundancia relativa de todo lo que se toma en red. Todos los organismos que vienen ahí, 80% de ellos eran, en algunos periodos, Gymnodinium catenatum. ¿Qué es lo que ocasiona? Fuimos a hacer un monitoreo también en enero, una vez que nos reportaron la presencia de estas toxinas, y detectamos, por ejemplo, la afectación de aves. Estaban en el proceso, bueno, estaban intoxicados, muchas aves muertas. Nosotros estimamos alrededor de 5,000 aves muertas, o un poco más, unos 300 mamíferos marinos, y en un lugar de descanso detectamos este pájaro bobo totalmente, severamente afectado. Murió un tiempo después de que lo detectamos, y hicimos necropsias y obviamente hicimos investigación sobre la presencia de las toxinas en sus órganos. Otro ejemplo, en el mismo lugar de descanso de las aves, vimos aproximadamente unas 50 aves, varias de ellas afectadas de diferente grado, y particularmente este pelícano se veía mal, no respondía al estímulo. Todos los demás organismos nos evadían cuando iban. Acá se ve un poquito arriba, de un cierto color, era donde estaba el florecimiento, y estaba en ese momento del florecimiento en curso. Vean lo que es la afectación de esas toxinas, afecta lo que sería la coordinación motora, afecta eventualmente el control de los músculos, y por eso hay arresto respiratorio y mueren tanto los organismos y nosotros cuando hay intoxicaciones severas. Entonces, como les comenté, hubo una afectación multiespecífica, diferentes organismos, delfines, patos buzos,
este delfín muy raro, que es un delfín de rizo, y documentamos el impacto de esto. Aparte de lo que pasó en cuestión de la afectación a la ecología, también afectó la economía, ya que las toxinas se acumularon en esta almeja, que es almeja generosa. Como les comenté, es un recurso bastante importante de la región, y en el 2015 hubo una veda por aproximadamente 8 meses por la alta acumulación de toxinas en sus órganos, lo cual conlleva la implementación de una veda sanitaria que prohíbe su consumo, extracción y comercialización. De ahí hemos registrado más eventos durante el periodo de invierno en nuestra región, donde el 2015 les comenté. Aquí estamos viendo lo que es la presencia de Gymnodinium catenatum, que son las líneas punteadas, y lo que es la cantidad de toxinas acumuladas en almejas, son las líneas azul. Estamos viendo cómo en el 2015 se acumularon 16.700 microgramos de saxitoxina, que es aproximadamente 27 veces el límite máximo permitido. En 2007 hubo una acumulación extraordinaria, aun cuando depuró más rápido, porque el florecimiento no duró tanto, pero de ahí en adelante, desde el 2015 y años subsecuentes, hemos tenido florecimientos recurrentes, y ahorita hay un florecimiento en curso, y hay hubo vedas sanitarias, pero estoy casi seguro que se va a vedar de nuevo la extracción de moluscos bivalvos en la zona, y tenemos ya identificado qué son los meses, cuáles son los meses donde se presenta este problema. ¿Qué es lo que conlleva esta acumulación de toxinas? Pues que hay destrucción del producto, hay pérdida de mercados, hay afectación socioeconómica de los que dependen de la extracción, desde el buzo hasta las empacadoras, las plantas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y después de 2015 ha caído la venta del producto hacia el exterior, ya que toda esta almeja se exporta generalmente a China, Hong Kong y Estados Unidos. Es una almeja grande, algunos organismos pueden llegar hasta 1,5 kilos. Este es callo de hacha, también se vedó en el 2017, y esto ha llevado a un impacto socioeconómico importante en la región. Bueno, este es otro ejemplo de lo que pasó en 2006, de un impacto también sobre la acuacultura de atún, ahora en el Pacífico. Hubo un florecimiento y no fue tan intenso, vean, las aguas son azules, y nos reportaron, la compañía con la que tenemos colaboración, muertes de atunes, o empezaron a ver que los atunes estaban estresados. Generalmente el atún nada en círculos, pero cuando están desorientados es que ya hay un problema. Tenían las branquias abiertas, los opérculos abiertos, etcétera. Y una vez que detectaban este problema, en menos de 2-3 horas registraban organismos muertos. Esto impactó a estas compañías, perdieron en algunos corrales 80% de su producción. ¿A qué se debió? No habíamos registrado, bueno, sí la habíamos visto, pero no habíamos registrado florecimientos de estas especies, que son otro género muy diferente a las diatomeas y a los dinoflagelados, que se llaman rafidofitas. Aquí ven la escala, son organismos de 20-30 micras, y durante el periodo de mortandad de estos organismos hubo un florecimiento alcanzándose las 30,000, 40,000 células por litro en la región donde estaban los cultivos, lo que ocasionó la muerte, porque esta especie es una especie ictiotóxica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está presente esta especie, produce una cantidad muy grande de especies reactivas de oxígeno, que junto con ácidos insaturados producen especies que van a afectar las células de las branquias y eventualmente van a crear, estos son fotografías de estudios histopatológicos, no lo realizamos nosotros, pero lo realizaron en conjunto el CRIP y otro departamento del CICESE, lo cual ya reportamos, ya está el artículo, si lo quieren, lo puedo compartir. Vean lo que es las lamelas de las branquias. Las lamelas es la unidad funcional de las branquias, y generalmente son líneas muy bien definidas de células donde sale el intercambio gaseoso. Entonces, cuando hay la presencia de especies ictiotóxicas, estas especies producen hemorragias, congestiones, edemas, y eventualmente se pierde la funcionalidad de las branquias, lo que ocasiona que los peces se ahoguen, mueren por ahogamiento. Y como se ha descrito esta problemática, es que la producción de especies reactivas de oxígeno, estas especies particularmente son muy
son altamente productoras de especies reactivas de oxígeno, causan periodización lipídica con los ácidos grasos insaturados, y esto daña eventualmente a las branquias de los peces, que empiezan a hiperventilar y eventualmente adquieren más células tóxicas y mueren por sofocación. Entonces, en este caso ya tenemos identificado con estos ejemplos que les comenté, pues varios organismos y hemos identificado dónde está la problemática y qué problemáticas han pasado aquí en nuestra región. Tenemos identificado, no hablé mucho, voy a tocar un poquito la problemática de ácido domoico. Aquí pongo rafidofitas, está mal. Estos son diatomeas, las rafidofitas son estas. Estas serían diatomeas. Tenemos también, ocurrió una mortandad que no describí, también por otro dinoflagelado ictiotóxico, que es Crocodinium, con forma fulvescens. Y lo que tenemos también son especies productoras de toxinas de tipo diarreico. Y ahora, en este año, esta especie que no había causado problemas, Lingulodium poliedra, también causó un problema. Entonces, tenemos las especies a las cuales tenemos que seguir o monitorear, y bajo un proyecto que estamos en proceso de desarrollo, tenemos que implementar esquemas de atención de la problemática, en la cual tenemos que involucrar a las entidades que se ven afectadas, y involucrar obviamente también a las diferentes entidades que están encargadas de atender la problemática, como sería el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, Secretaría de Marina, Comisión para la Protección de Ríos Sanitarios, la COFEPRIS, en la región, para tener una mejor atención y reducir o minimizar el impacto de los ofrecimientos salariales nocivos. Para esto hemos diseñado o estamos trabajando sobre considerar a los ofrecimientos como desastres naturales, y ya hay esquemas de atención bajo lo que es la atención del riesgo de los desastres naturales, y de esta manera nosotros podemos establecer esquemas similares. Y por ejemplo, no, este es un esquema para la atención de tormentas, riesgos costeros, y lo podemos adecuar a lo que sería la atención de los ofrecimientos salariales nocivos, donde debe haber 3 etapas principales. Una etapa de preparación, donde tenemos que diseñar esquemas sólidos, robustos de alerta temprana y predicción, y estos se basan en monitoreos robustos, perdón, y después tenemos que tener también sistemas de respuesta cuando hay un FAN. Tenemos que estar preparados, tenemos que responder cuando hay un FAN, qué acciones vamos a tomar para mitigar el impacto, cómo vamos a comunicar el riesgo. Estoy hablando en plural porque todo esto no involucra nada más una entidad, tenemos que integrar varios actores, los cuales se ven afectados o que tienen la responsabilidad de actuar, ya sea por mandato gubernamental ante esta problemática, como sería la COFEPRIS, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que actuar, y una vez que pasa el evento, tenemos que evaluar qué es lo que hicimos, cómo se minimizó el impacto si no hubiéramos actuado, y obviamente esto implica una evolución de las alertas tempranas o estar mejor preparados ante el conocimiento de la dinámica de los ofrecimientos salariales nocivos y su potencial de impacto. Entonces tenemos que actualizar planes, tenemos que estar, esto es un ciclo continuo, por eso se pone de esta manera, y esto sería un ciclo de manejo de riesgos de los ofrecimientos salariales nocivos. Entonces cada una de las secciones que involucraría esta atención, pues tiene aspectos particulares, y dentro de la preparación tenemos que establecer un monitoreo robusto, tenemos que saber cuándo es la probable aparición de las especies, qué especies monitorear, qué capacidad tenemos de monitorearlas, qué tan continuo debemos de hacer estos monitoreos, y obviamente la información que estemos generando debe comunicarse y debe ser una comunicación efectiva hacia las entidades que van a tomar una acción, que tienen que tomar decisiones, que ya sea el sector productivo, el sector social y el sector de regulación. Y también tenemos que elaborar modelos predictivos dentro de esta sección, que es todo el conocimiento que estamos generando, pues integrarlos a modelos predictivos, ya sean numéricos y integrando también información de percepción remota, y esto lo estamos haciendo. Podemos desarrollar modelos predictivos, ¿qué tan buenos van a ser? Pues eso nada más lo que es la comprobación de las predicciones con respecto a los sucesos, pues eso lo va a ir dando es una parte de la evolución del sistema. Una vez que está el florecimiento, tenemos que integrar o a desarrollar actividades de reparación y de atención. Una es la comprobación de riesgos. Si estamos detectando que están incrementándose los niveles
de una especie potencialmente productora de toxinas, tenemos que evaluar las toxinas inmediatamente para evitar el riesgo de intoxicación de otros organismos. Ya lo que es la atención es pues una veda sanitaria. Por ejemplo, ciertas empresas de acuacultura lo que hacen es, cuando hay un florecimiento, hacen esquemas o hacen respuestas de evasión, es decir, las jaulas las mueven hacia donde existe una menos probabilidad de impacto. Y obviamente tenemos que también implementar acciones de seguimiento. Tenemos que seguir monitoreando ante la presencia del FAN el cambio de los niveles de los metabolitos tóxicos, y tenemos que seguir informando para que las tomas de decisiones sean efectivas. Entonces, esto es cuando está el florecimiento. Obviamente, todo esto se tiene que adecuar a las condiciones de una región específica y a una problemática en particular. Una vez que tenemos ya y que pasó la problemática, pues tenemos que evaluar qué tan efectivas fueron las acciones que tomamos. Y básicamente lo que hay que hacer, y esto es bien importante, es que hay que actualizar y adecuar todas las condiciones para la atención de los florecimientos. Es decir, si no tenemos la capacidad de detectar toxinas, pues hay que implementar lo que sería los métodos, los laboratorios, hay que expandirlas y mejorar la infraestructura para fortalecer los sistemas de alerta temprana, a lo mejor poner otros puntos de muestreo, e intensificar el muestreo en ciertos periodos, etcétera, etcétera. Todo esto es básicamente mejorar nuestro sistema de respuesta para estar preparados ante un probable o ante una problemática recurrente, que en el caso, nosotros ya lo hemos identificado, que es en el caso de las toxinas de tipo paralizante en el norte del Golfo de California, o por ejemplo aquí también en la costa del Pacífico también tenemos eventos recurrentes florecimientos recurrentes de diatomeas productoras o potencialmente productoras de ácido domoico. Obviamente toda esta información del monitoreo, me faltó decir que de todo esto están integrados varios actores, y uno importante es la academia, donde la academia tiene que estar generando información para saber qué es lo que causa los florecimientos agrarios nocivos, como para saber si hay probabilidad de implementar acciones como para reducir su presencia. En algunas cosas, a veces se puede y a veces no, dependiendo del sistema, dependiendo de la causa, pero generalmente, y esto está bien especificado por la Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO, ¿cuáles serían las causas probables o lo que es lo más probable que causa los florecimientos nocivos? Pues es básicamente el cambio de aporte de nutrientes. Entonces aquí hay que identificar si es de origen antropogénico o es de origen natural, asociado a cambio climático, procesos de mesoscala, etcétera. Pero tenemos que identificar cuál es el problema como para saber qué es lo que puede pasar y qué acciones tomar. En los cambios de nutrientes puede haber cambios de la disponibilidad o simplemente la alteración de la composición de nutrientes. Puede ocurrir que exista más cambio en la estequiometría de los nutrientes, que en una parte se esté aportando más fosfatos, y eso va a ocasionar que aun cuando no cambien los nitratos o silicatos, etcétera, va a ocasionar un cambio de las relaciones y va a inducir una proliferación, o puede probablemente producir una proliferación. El otro aspecto es de que simplemente aumenta lo que es la cantidad de nutrientes que están incorporándose a un sistema, y obviamente va a haber una respuesta algal, ya sea que se incremente una población que ya existe o haya alteraciones de la comunidad fitoplanctónica y que alguna especie no registrada anteriormente empieza a proliferar, y esto puede ocasionar efectos nocivos. Entonces, este tipo de investigación se tiene que llevar a cabo también en la implementación de los programas de atención, porque esto nos va a dar pauta a generar respuestas tanto de mitigación y de atención. Voy a poner el ejemplo de lo que nosotros estamos investigando en el Golfo de California. Les comenté que en 2015, y estas son imágenes satélite que son del sensor MODIS Aqua de misiones de la NASA. Y ahorita ya hay también una disponibilidad, una gama de diferentes productos, también de la Agencia Europea Espacial. Y aquí estamos viendo la extensión. Nosotros tenemos un monitoreo, por un monitoreo generalmente se limita a un punto en particular, pero aquí podemos ver la extensión probable del florecimiento. Desafortunadamente aquí podemos ver estimar la concentración de clorofila, pero no podemos saber qué organismo está produciendo esta clorofila. Para eso se necesitan monitores in situ. Entonces podemos suponer que cuando vimos a Gymnodium catenatum en este punto de muestreo, se presentó en toda esta zona. Esta fue la extensión del florecimiento, y también en la costa este del Golfo de California
probablemente estuvo. Vean lo que pasó en los siguientes periodos de invierno. El 2007 fue menos extenso, pero más intenso, por eso fue una gran acumulación. Y el 17 de febrero, y particularmente en enero de 2018, hubo un florecimiento bastante extenso. También siguiendo el florecimiento de este año, ya no alcancé a poner las imágenes que hemos generado, ni la información. Creo que sí tengo no voy a poner la información de los últimos monitoreos, pero estamos registrando la presencia de Gymnojito catenatum en esta región. Aquí la pregunta es, ¿qué está causando o cuál es la hipótesis de que está causando o por qué se dispararon esos florecimientos de 2015? Una, pues es que antes a lo mejor no se monitoreaban, aunque obviamente es evidente cuando hay una mortandad de las intensidades que registraron en 2015. Vean aquí lo que son 2015-2017 en la cuestión de acumulación de células por litro. Aquí estuvo asociado a 2 eventos previos de huracanes que viajaron más al norte de lo que normalmente viajan los huracanes que se presentan en el Pacífico tropical de México. Generalmente los huracanes se generan en esta área, más al sur, y se desvían o aquí ya empiezan a disiparse, pero particularmente 2015-2017 viajaron hasta el norte, más al norte, más al norte y cruzaron el Golfo. Entonces nosotros estamos suponiendo que perturbaciones de este tipo pueden tener un impacto sobre los florecimientos que se están generando en el norte del Golfo de California. Aquí lo que tengo es una serie de tiempo de la concentración de clorofila estimada por satélite y estoy poniendo los eventos más intensos de acumulación de clorofila o florecimientos, y es un estudio que está ahorita en proceso. Muchos de estos estuvieron asociados a eventos de huracanes extremos previos al año del florecimiento. Estamos hablando que tres meses, estamos septiembre, octubre es cuando se presenta el huracán, y en enero tenemos una respuesta. La teleconexión o la conexión entre estos dos fenómenos todavía estamos investigando cuál sería la causa. Una de las consecuencias, es como hipótesis también, es que estos disturbios de huracanes intensos, pues puede estar aportando nutrientes, ya sea por lo que es rompimiento de la estratificación de la columna de agua ante lo que es el movimiento de masas de agua por los huracanes, o puede estar ocasionando la resuspensión de quistes de semilleros que ya hemos localizado y hemos identificado que se presentan en esta parte donde se originan los florecimientos. Aquí estamos viendo que aquí hay una alta abundancia de casi de 100 quistes de Gymnojito catenatum por gramo de sedimento en esta área, y en estas áreas, después de en febrero, hicimos una prospección dos épocas del año. Se me olvidó decir que dentro del ciclo de vida de este organismo tiene una parte en la que forman quistes de resistencia, se van al fondo, duran ahí un tiempo X, en cuanto hay condiciones ambientales adecuadas, hay esquistamiento, sale la célula vegetativa, y la célula vegetativa es la que produce los florecimientos en la columna de agua. Esta es una parte de una tesis que está ahorita en proceso. Estamos estudiando lo que serían los procesos de circulación con respecto a la presencia de los quistes. Entonces, esta es otra hipótesis que tenemos. Eventos extremos pueden estar causando la intensificación de los florecimientos en tiempos recientes en esta área. ¿Qué es lo que está pasando en las costas del Pacífico? ¿Por qué nosotros tuvimos un florecimiento en el 2016 de Catonela y no de Zoonisca? ¿Por qué estoy poniendo Zoonisca como diatomea como otra especie? Porque en el 2015, más al norte de la región donde nos encontramos, en las costas de California y hasta Alaska, se presentó uno de los florecimientos más intensos y de mayor impacto que se hayan tenido registrados en esta región. Sin embargo, de especies de Zoonisca, que es una diatomea, es esta diatomea que produce el ácido domoico, que el ácido domoico ha causado muertes en humanos cuando se intoxicaron 150 personas en Canadá, y desde entonces está monitoreando para evitar o reducir la intoxicación en humanos, pero sin embargo no se ha evitado o es recurrente la afectación, y principalmente ahí en las costas de California, de aves y mamíferos marinos. Entonces, en el 2015 fue uno de los eventos más intensos, y lo que pasó en Ensenada, y este evento estuvo registrado a un evento particularmente extraño, que fue una acumulación de agua de mar en el norte del Pacífico. Lo que causó es que hubo una intensificación de surgencias en esa zona, y hubo anomalías de temperatura más cerca del océano, bastante intensas, y a esto se atribuyó el florecimiento de Zoonisca en nuestra región. Nosotros no tuvimos esto, nosotros tuvimos anomalías y una reducción de las urgencias en nuestra región,
lo que causó que las diatomeas no se presentaran y dominara Catonella. Vean lo que son las anomalías que registramos durante 2 años. Esta es la anomalía de temperatura respecto a la media climática de esta serie de tiempo. En el 2015, 2014 y principalmente finales de 2015 tuvimos anomalías de casi 4 grados centígrados. Es decir, tuvimos temperaturas 4 grados arriba de lo que podríamos considerar como normal o una media climática. Asociado a esto, cayó la productividad, la clorofila también disminuyó, y entonces en 2016, lo que propusimos en el artículo es que hubo un nicho que aprovechó Catonella para proliferar en el 2016. Nosotros, en esta época, nosotros estamos monitoreando ácido moico constantemente, nosotros no detectamos diatomeas. Nosotros hasta 2 años después empezamos a detectar florecimientos de nuevo de Pseudonisca australis. Esta es la cantidad de ácido moico en material particulado, en fitoplancton, de monitoreos que tenemos en la región. Y entonces ahorita nosotros en años fríos tenemos la presencia de diatomeas productoras de ácido moico. Vean la red como en el 2018, cómo venía colmatada de diatomeas, y también medimos concentraciones muy altas de ácido domoico. Creo que esto es en México. Bueno, no, es en material particulado. Bueno, entonces aquí ya identificamos que durante años calientes no va a haber florecimientos de diatomeas productoras de ácido moico, puede haber la proliferación de otros organismos, y durante años fríos en nuestra región se intensifican las urgencias y hay mayor probabilidad que se presenten florecimientos agrarios nocivos, productores de ácido moico. ¿Qué es lo que esperamos este año? Este año va a ser un año niña. En nuestra región se intensifican las urgencias en año niña, por lo que nosotros estamos ya preparados intensificando el monitoreo, principalmente en los meses, vamos a intensificar, el monitoreo en los meses de abril, bueno, si nos lo permite la pandemia también, para tratar de identificar la presencia temprana de estas especies, como para saber si puede haber acumulación de ácido moico y un posible impacto en nuestra región, porque va a haber probablemente más intensidad de las urgencias. Bueno, y termino con el evento de 2020. Estoy hablando que vamos a entrar un año frío, pero 2020 fue un año caliente, donde en marzo-abril, se presentó otra acumulación de agua caliente en el norte del Pacífico, y nosotros en la región también tuvimos anomalías, y esta es la concentración, la temperatura superficial en una base de datos, en una serie de tiempo que se ha registrado en Scripps, y vean lo que sería esta línea azul, sale para las épocas que se presentó el florecimiento del Linum poliedra, fue con lo que empecé, uno de los más intensos, anomalías extremas durante este periodo, y también hubo precipitaciones muy altas, más allá de la media también, durante esta época, lo que probablemente ocasionó el florecimiento, ya que sea que el escurrimiento de nutrientes durante estos meses, más una temperatura alta, favoreció la presencia del Lingulodymium poliedra. Entonces, termino con esto concluyendo que no hay conclusiones porque tenemos que seguir investigando, pero palabras clave para atender esta fenomenología es que tenemos que es variable, y las anomalías están relacionadas a eventos extremos con la probable presencia de algunos organismos o la proliferación de unos organismos. Aquí la pregunta es que si algunos eventos extremos, ya que, primero tenemos que identificar la dirección y frecuencia de las anomalías y ver si algunos eventos extremos se volverán una nueva normalidad en términos ahora de la pandemia, ¿no? De los cambios, lo que estamos hablando de nuevas normalidades. Entonces, concluyendo, se necesita generar y aplicar conocimientos de diferentes áreas de investigación, implementar programas robustos de atención, monitoreos adecuados de la problemática para tener alertas tempranas, y los tomadores de decisiones hagan la mejor decisión para poder mitigar su impacto y reducir el impacto socioeconómico, que desgraciadamente no se ha investigado cuál es el impacto socioeconómico, pero es una meta también que vamos a abordar en el proyecto. Entonces, termino con esto, no sin agradecer a muchas personas que han estado involucrados, desde técnicos, alumnos, colaboradores. No voy a nombrar a cada uno de ellos, siempre lo pongo con puntos suspensivos porque generalmente se me olvidan muchos de ellos, pero toda esta información la hemos generado afortunadamente en colaboración con muchas personas de diferentes instituciones y alumnos y técnicos que han estado involucrados en los proyectos asociados a la temática. Muchas gracias, y Nancy, dejo de compartir, Sheila, dejo de compartir, y pues
tú tienes la dinámica de las preguntas o no sé cómo vaya a ser lo que sería esto, lo posterior a la presentación. Agradecemos al doctor Ernesto por la presentación del día de hoy y bueno, continuamente procederemos a las preguntas. Les invitamos a los asistentes a que escriban aquí en mensajería de Zoom o lo que nos están mirando desde Facebook para poder proceder a responder sus preguntas de ustedes. Bueno, aquí tenemos una pregunta y a la misma vez un elogio. Dice, doctor, excelente plática. Una pregunta de Katia, de México. ¿Es normal entonces tener un florecimiento donde un organismo autótrofo domine y posteriormente un florecimiento donde un organismo heterótrofo domine? ¿Eso es normal? ¿O bien es la primera vez que se detecta este fenómeno? ¿O no, es así como afecta la producción primaria y los balances de oxígeno? Perdón, esta última no te oí. Dice, ¿es la primera vez que se detecta este fenómeno? De ser así, ¿cómo afecta la producción primaria y los balances de oxígeno? Segunda pregunta, ¿cómo afecta los balances de oxígeno aunque el agua se vea bien, como en el caso del atún? Ok, sí, son varios aspectos. En algunos florecimientos o proliferaciones, sí es normal que haya una sucesión de especies. Y ya lo que vimos, Noctiluca no lo habíamos detectado antes en la región, sí está presente, pero no a estas concentraciones. Pero más al norte, sí es normal que después del Lingulodinium poliedra empiece a aumentar la población de Noctiluca, o también en otras regiones. La evolución, la dinámica de los florecimientos es compleja y en algunos podemos decir que sí es normal. Puede cambiar. Hay veces que el florecimiento está intenso, en 2 o 3 días cae por otras circunstancias, donde también las bacterias, virus, que intervienen en la lisis celular juegan un papel importante. Pero sí es normal en algunas ocasiones que después de los organismos autótrofos vengan organismos heterótrofos, ya sea otro dinoflagellado en este caso, o pues también organismos del zooplancton. Y aquí lo que pasa con la segunda pregunta, pues obviamente un florecimiento de esta intensidad afecta los balances de oxígeno, hay un consumo muy alto de oxígeno y en las noches cae, por eso los acuacultores cuando hay un florecimiento siempre están viendo los niveles de oxígeno, cuando hay florecimientos pues para ver una probable afectación a sus organismos. En el caso de Catonella no fue por baja de oxígeno la muerte de los atunes. Como bien lo mencionas, las aguas eran relativamente limpias y eso también, no se detectaba un florecimiento visualmente como un cambio de la tonalidad del océano, porque no era tan intenso la acumulación en cuestión de número de células por litro de Catonella. Sin embargo, estas relativamente pocas células sí afectaron al atún porque es un organismo muy susceptible y fue por producción de especies reactivas de oxígeno. En otros casos, por ejemplo, cuando hay florecimientos de Noctiluca, puede haber también acumulación de especies de amonio que también afectan a otros organismos, nitrogenadas, perdón, entre unas es amonio. Entonces, son varios aspectos y son varios aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sí hay que identificar cuál sería la causa probable de una afectación con especies en particular. Gracias. Luz Lascano dice, doctor Ernesto, excelente charla, muchas gracias. Mónica Salas también dice, gracias, interesante información. Nicole también dice, muy buena presentación, gracias. Una pregunta, ¿usted tiene problemas con carenia y también de pseudochatonella? Afortunadamente no en nuestra región. Pseudocatonella no la hemos identificado, pues, que es difícil porque se parece mucho a las catonelas a nivel de microscopía. Sí llegamos a identificar y sí aislamos las especies que ocasionaron el florecimiento de 2016, ya las identificamos a nivel de especie por marcadores moleculares y sí resultaron algunas variantes de catonella. Fue una marina y creo que la otra fue, no, subsalsa no, fue marina y antigua. Y otra especie que no la hemos identificado, pero es Catonella. Catonella no la tenemos, no la hemos identificado en nuestra región. Y Carenia, sí hay algunas especies del Carineaceae aquí, pero no es la que produce brevetoxinas, que esta problemática se da en el Golfo de México. Sí la tenemos en México, la problemática de Carenia y la producción de brevetoxinas, pero está en otra región, está en el norte del Golfo de México, en lo que sería Tamaulipas, Veracruz,
ha llegado a registrarse, pero afortunadamente acá no tenemos a Carenia, productora de brevetoxina. Biólogo de Ifilia dice, excelente exposición, doctor, muchas gracias. Flavio Solís, excelente presentación, doctor. Alicia Vázquez pregunta, ¿tiene alguna página web en donde se puedan ver la información que están generando? Sí, claro, estamos en proceso de actualizar, pero sí hay alguna información ahorita, pero ya ahorita estamos retomando todo el trabajo que se dejó en esta pandemia o que se redujo en esta pandemia. Si quieres, puedes buscar, o si no, después yo te la mando si me escribes. Se me olvidó poner mi correo. Mi correo es ergarcia@cisese.mx y me puedes escribir, yo te mando las páginas, o si no, puedes buscar en la web lo que sería RedFan información, y ahí se puede ver algunos de los productos que hemos generado a través de la red de florecimientos agrarios de México. O la otra es Ficotox, si quieres ponerle las palabras claves, Ficotox y CESE, y esta es la página de nuestro laboratorio donde ya hay más información específica de los proyectos de tesis que estamos haciendo y de la información que estamos generando. Si no, por favor, escríbeme y yo te lo puedo mandar directamente, cualquier información en específico. Maribel Costilla dice, doctor Ernesto, excelente presentación, muy informativa, muchas gracias. Mónica Socola, gracias, interesante información. Judith pregunta y a la misma vez agradece, ¿cuáles son los límites permisibles de la colonia? Se refiere a células por mililitro para permitir la cosecha de bivalvos en ese lugar. Me imagino que se refiere la pregunta a Gymnodium catenatum. La guía para la atención, bueno, el Programa Mexicano de Moluscos Bivalvos tiene una guía para el monitoreo del fitoplancton y ellos establecen como abundancia 5,000 células, como abundancia como para ya implementar una acción, aunque generalmente las vedas no se dan por el número de células, sino hay que ver que esté la toxina. Ellos especifican alrededor de 5,000 células por litro de Gymnodium catenatum o de la especie productora de toxinas de tipo paralizante. Estas abundancias siempre hay que adecuarlas a las especies o al tipo de región. Por ejemplo, esa misma guía dice que hay que actuar cuando se encuentran 50,000 células por litro de Pseudoniscia, que es otra especie que produce otro tipo de toxinas, las toxinas de tipo amnésico o ácido moico. Esto depende mucho de la especie, porque nosotros tenemos aquí en nuestra región fácilmente esa abundancia muy constante, muy comúnmente, pero solamente hay unas especies que sí producen el ácido moico, no todas las especies de Pseudoniscia. Entonces, también por eso es importante conocer en cada región la dinámica y qué especies son potencialmente tóxicas y saber cómo distinguirlas. Con Pseudoniscia es a veces difícil identificar, o es muy difícil identificar qué especie en particular produce la toxina, porque no tiene rasgos morfológicos claros para identificar una de otra especie, son muy pequeñas. Entonces, a veces, en ese caso, lo mejor es medir la toxina como alerta temprana en algún organismo centinela. Muy bien, más agradecimiento. Rita Orozco dice, estimado doctor Ernesto, muchas gracias por su presentación. Pablo Tapia dice, muy interesante. Antonio González, excelente presentación, felicidades por todo el trabajo que ha realizado. Rosy Reategui, ella pregunta, ¿se puede decir que los fenómenos están relacionados con la temperatura, nutrientes, principalmente? Sí, básicamente y principalmente el crecimiento de fitoplancton, aun cuando hay otros factores, la temperatura y nutrientes son las variables más importantes que controlan su crecimiento. Entonces, y es lo que se está viendo ahorita, que cuando hay y es claro, cuando hay eutrofización, cuando hay una carga de nutrientes mayor a la que puede soportar un sistema y se están acumulando, y eso es muy característico en aguas interiores, en lagos, en ríos, y en México es una problemática emergente, porque muchos de nuestros embalses están contaminados por exceso de nutrientes. Pues hay eutrofización y eventualmente va a haber una proliferación de microalgas masiva, y en algunos casos puede ser tóxica, como en algunos lagos, lo que serían las cianobacterias, ¿no?, que producen cianotoxinas. Entonces sí, son los dos variables principales que afectan el crecimiento. La última pregunta, dice Miguel Vargas.
¿Ha tenido registros, problemas con toxinas por Alexandrium? No, Alexandrium, perdón, del género Alexandrium, no hemos tenido florecimientos reconocidos que hayan impactado aquí en México. Aquí la especie que podría ser aquí en México lo que sería la presencia de saxitoxinas y sus análogos dentro de estas, las conyaulotoxinas, están asociados a proliferaciones de Pilodinium bahamense, más al sur, en zonas más tropicales, y más al norte por Gymnodinium. Nosotros hemos detectado a Alexandrium catenella aquí en nuestra región, pero nunca ha sido un problema porque ha sido muy raro en cuestión de presencia en el fitoplancton. Nosotros tenemos definidos ciertos indicadores raros, que es no más allá del 1% de la comunidad fitoplanctónica. Entonces, nunca ha sido detectado a concentraciones que representen un riesgo en la región, porque Alexandrium catenella sí es un problema muy importante en lo que sería en la costa oeste de Estados Unidos, en regiones más al norte, pero no lo hemos detectado nosotros aquí en nuestra región. Entonces, concluyendo, no hemos detectado este tipo de toxinas asociadas a Alexandrium, afortunadamente en México todavía. Bueno, hay última pregunta, creo, para que ya con esto concluir, porque está muy interesante, que comenta Magali, le agradece por su ponencia y a la misma vez le saluda, es de Perú. Gracias. Ante una presencia de la marea roja, ¿cuáles son sus medidas de alerta en su país? Mira, la entidad responsable de atender esa problemática es la Comisión, la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Muchas de sus acciones están asociadas al impacto de la salud pública, entonces ellos tienen o determinan que debe haber un monitoreo continuo del fitoplancton, donde hay áreas de extracción de moluscos bivalvos, pero donde no hay áreas y hay otros tipos de toxinas, pues no hay un monitoreo tan constante. O si vemos el impacto de florecimientos de otro tipo que no representen un riesgo a la salud, pero que representen un riesgo a la salud animal o otro, no hay un monitoreo tan constante en muchas de las regiones. Entonces, esto es una de las, nosotros hacemos como academia monitoreos, la Secretaría de Marina también tiene un programa de Marea Roja, hay varias entidades, entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer en este año y en el año siguiente es tratar de coordinar, al menos para nuestra región, el noroeste de México, integrar todas las entidades que trabajan en la temática para tener un monitoreo más robusto, y vamos a tratar de tener un sistema de alerta temprana más robusto, y obviamente con nuestro laboratorio también tratar de identificar la presencia temprana de toxinas, y esto comunicárselo a las entidades que tienen que establecer una regulación para que hagan la regulación antes de que se presente la problemática. Y a lo que voy es que sí hay esquemas, pero se tienen que integrar y mejorar, y eso es lo que estamos trabajando como proyecto aquí en nuestra región. No sé si contesté esto, porque esto es más complicado, porque esto es más trabajar en un esquema integral, y es un proceso de que la gente se dé cuenta y también sensibilizar a las personas de diferentes sectores del sector social. Y en este proyecto que estamos integrando, el CONACYT, porque es la entidad financiadora, nos pide que integremos toda la parte social también. Entonces estamos integrando antropólogos, sociólogos, porque ellos van a tener que estudiar cómo percibe la gente, cómo perciben ciertos sectores la problemática y qué es lo que hacen y cómo se integrarían a todo esto. Entonces es un sistema grande, complejo, pero que esperemos poder lograrlo, porque aun cuando estamos creando mucha información, toda esta información tiene que fluir hacia la atención. Muy bien, esperemos haber atendido sus preguntas a los asistentes. Muchas gracias una vez más, doctor Ernesto, por poder impartir sus conocimientos y sobre la problemática y el impacto que ha ocasionado la presencia de floraciones algales. Y esto va a servir mucho para cada país, ¿no? No, te agradezco mucho la invitación. Aquí en el chat dejé mi correo, perdonen porque no lo puse al final de la presentación. Es rgarcia@cisese.mx para cualquier otra pregunta o inquietud. Con gusto los podemos platicar, ya sea yo también en colaboración con la red de florecimientos algares nocivos, que es una de las objetivos también, es comunicar la problemática, y también tenemos una página donde se está subiendo información,
y con gusto podemos estar en contacto para cualquier cosa. Y pues muchas gracias la invitación, Sheila, y ojalá sigan este tipo de pláticas y se puedan hacer también presenciales pronto y que baje la problemática que estamos viendo ahorita. Muchas gracias, doctor, por la invitación y muchas gracias a todos los que están presentes. Vamos a continuar con la segunda ponente. Doctor, muchas gracias. Estamos en contacto, escribiéndonos por ahí. Sí, Invitamos, sí, muchas gracias. hasta luego, doctor. Asimismo, invitamos a Anita Ana Martínez, quien nos va a compartir el día de hoy su presentación acerca del monitoreo. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, buen día a todos. Gracias, Ana, por la invitación. Buen día. Vamos a dar inicio a la segunda ponencia y voy a narrar un poquito sobre presentarte. La bióloga Ana Martínez Goicoechea es graduada de la Universidad de la República como bióloga en ciencias biológicas, especialista en fitoplancton con una maestría en sistema de gestión integrado costero. Actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, INARA, como encargada del monitoreo de exploraciones algales nocivas en Uruguay. Al finalizar de su presentación, pueden nuevamente escribir sus preguntas para hacérsela a Ana Martínez. Ana Martínez, ¿puedes compartir tu pantalla ya? Bueno, como dijo Sheila, yo trabajo en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y soy la encargada del monitoreo de exploraciones algales en la costa de Uruguay. Y bueno, les voy a contar un poco cómo es la situación en Uruguay y desde cuándo se desarrolla el programa de monitoreo y bueno, cuáles son las especies. Bueno, un poco de introducción que ya le han dado, pero nunca está de más. Igual, mareas rojas es lo que generalmente lo llamamos como mareas rojas, pero a los fenómenos de floraciones algales. Las floraciones son eventos por los cuales ciertas especies desarrollan un crecimiento poblacional y aumenta su densidad mucho en la columna de agua, que en algunos casos llegan a producir coloración. En el caso de los organismos marinos, esta coloración generalmente es rojiza por los pigmentos accesorios que tienen, entonces son conocidas generalmente como mareas rojas. El fitoplancton es el componente autótrofo de los cuerpos de agua y está en todos los cuerpos de agua, ríos, arroyos, lagos, mares. Cumplen un rol fundamental porque son la base de la cadena trófica y generan la mitad de la producción primaria del oxígeno del planeta. Son claves en los ciclos biogeoquímicos y en el clima global. Ahí es un esquema de lo que sería más o menos una cadena trófica básica, digamos, donde llegan los nutrientes, la luz y el CO2, y bueno, por fotosíntesis el fitoplancton genera comienza la base de la cadena trófica es consumida por los consumidores primarios y luego por secundarios. Como parte de esta producción sedimenta y queda retenida en el lecho marino, digamos, cumplen un rol muy importante en la fijación del CO2 atmosférico y disminuir lo que sería el impacto a los gases invernaderos. Bueno, en algún momento, digamos, en cierto momento, ciertas especies desarrollan estas grandes densidades y se conocen como floraciones algales nocivas a las que generan algún impacto nocivo tanto para el ecosistema como para la salud humana. Se conocen mundialmente más o menos unas 300 especies que pueden producir coloración, llamamos una marea roja, pero alrededor de 85 especies serían las que pueden producir toxinas. Eso es acá por lo menos en Uruguay suele confundirse mucho lo que es una marea roja con una marea tóxica. Las mareas rojas no siempre son tóxicas, digamos, y las mareas tóxicas muchas veces no colorean. La primera referencia a las mareas rojas aparece en la Biblia, y donde las aguas del Nilo se tornaron de sangre, o sea que son fenómenos naturales que datan de mucho tiempo atrás. Uno de los primeros registros fatales fue en 1793, donde George Vancouver y su tripulación arribó en British Columbia, en un área conocida como Poison Cove, hoy debido a que ocasionó la muerte de varios humanos, ¿no? Las tribus indígenas en ese lugar no consumían cuando el agua estaba fosforescente debido a que sabían que había exploración de dinoflagellados, que en este caso es bioluminiscente y tóxico. Los impactos de las FANS o HAB son a nivel ecosistémico, son muchos, producen desde mortandades de peces, mortandades de aves, mortandades de mamíferos,
problemas, en California tienen graves problemas con lobos marinos, que le producen epilepsias, bueno, en muchos casos la muerte. En el Golfo de México, perdón, también hay graves efectos, digamos, a través de carenia, aparte de como tiene brevetoxina, que a su vez la brevetoxina puede ser inhalada, entonces bastante más grave su impacto, incluso al respirarla. Y bueno, o sea, esto es un esquema de lo que sería todos los efectos que pueden producir la HAB. Desde el consumo de humanos es principalmente a través de organismos filtradores, como los moluscos bivalvos. Esa es la principal consecuencia, la principal intoxicación, digamos, es a través de consumo de bivalvos. Pero también pueden afectar al resto de la cadena a través de otros organismos, como a través del zooplancton, que son los consumidores primarios, va a ser transmitidas las toxinas a otros eslabones de la cadena, incluso ballenas, y bueno, delfines, lobos, etc. Y también en algunos casos organismos bentónicos, que son consumidores también de suspensívoros, digamos, de bivalvos, o que pueden, peces, por ejemplo, que comen también organismos bentónicos que a su vez se alimentarán de pescados. O sea, los impactos son generales y en muchos casos generan grandes pérdidas económicas, sobre todo en los casos de pesquerías y bueno, de cultivos. Acá en Uruguay no tenemos cultivos, entonces no es un problema a nivel de salmoneras ni de cultivos de moluscos, no tenemos. Y también la exposición crónica a las toxinas puede tener consecuencias a largo plazo que podrían llegar a producir cáncer. Entonces, la exposición crónica se da mucho en las comunidades de pescadores artesanales, por ejemplo, que suelen consumir su propio producto y lo consumen constantemente, incluso o sea, la toxina a bajas cantidades, que no les produce un efecto agudo, pero sí tiene efectos crónicos. Y esto es un caso, en realidad es una anécdota muy interesante de lo que fue la película Birth de Hitchcock, que está basada como en un hecho real de que las aves realmente como que enloquecieron, y es porque consumieron, en ese momento estaban intoxicadas con pseudonychia, y bueno, se veían en realidad regurgitando esta ave Puffinus, que suele estar en los lugares donde se hacen estas grandes producciones de pseudonychia. La película, o sea, el evento en el que se basa la película fue en el 61, pero en el 2012 encontraron como un evento similar en que las aves se comportaban de manera errada, digamos, o sea, estaban como también alteradas, y fueron a museo a ver qué era lo que contenían las muestras de Mientras tanto, ya me voy haciendo. ¿Cómo? Enlazado. Enlazado solamente. Y bueno, y con las muestras del museo vieron que era pseudonychia, efectivamente estaban. Anita, ¿puedes activar tu audio, por favor? Qué muteado. Perdón, ahí. No sé por qué me quedé en... Perdón. Bueno, como decía Ernesto, la eutrofización es, a nivel mundial, digamos, hay un consenso en que la eutrofización está incrementando, digamos, o favoreciendo las floraciones legales, porque, bueno, como ellas necesitan nutrientes y todas las costas actualmente están eutrofizadas, todas tienen más cantidad de nutrientes de lo que tenían en otras épocas, por lo menos, entonces están apareciendo más eventos de floraciones y de floraciones más intensas a nivel mundial. Bueno, Uruguay. Explico un poco cómo es las características de Uruguay, o sea, esto es un mapa de Sudamérica. Acá estamos nosotros. Uruguay se encuentra justo en la confluencia de dos grandes masas de agua, una corriente de Brasil que trae masas de agua cálida y salina, y la corriente de Malvinas, que es agua fría y un poco menos salina, menos salada, digamos, de lo que es la corriente de Brasil. La confluencia ocurre justo acá en la zona de la plataforma uruguaya,
y a su vez se le suma la salida del Río de la Plata, que es el segundo en drenaje a nivel mundial, ¿no? O sea, una cuenca muy grande y con un caudal muy intenso. Entonces genera una zona de confluencia muy importante y muy rica. Es una zona que sostiene grandes pesquerías, sobre todo acá en el borde, en el quiebre de la plataforma. Hay pesquerías de todo tipo, de peces, muchas, y además de bivalvos también. Es una zona de extracción de vieira, de Ciclopelamis patagónica. Bueno, acá se ve lo que sería el Río de la Plata, es una imagen satelital de la descarga del río, que el Río de la Plata aporta una cantidad enorme de nutrientes, porque aparte proviene de una cuenca bastante, con usos bastante intensivos, agrícolas, o sea que tiene un gran aporte de nutrientes y eso va a llegar a la zona oceánica. Acá se ve, es una imagen de clorofila, donde se nota claramente que hay una altísima producción. Entonces nosotros tenemos una costa que es mayoritariamente estuarina, que llega hasta Punta del Este más o menos, y una zona donde es oceánica, que es el océano Atlántico, ¿no? Entonces el monitoreo de mareas rojas se desarrolla en esta zona. Bueno, la DINARA, que es la institución en la que yo trabajo, tiene un programa de monitoreo semanal de poblaciones algales desde el año 80, que fue cuando se registró el primer caso de intoxicación de humanos, donde 60 personas terminaron hospitalizadas con síntomas de toxina paralizada. A partir de ahí, de ese evento, se desarrolló este programa. Desde ese momento se desarrolla a nivel, con una frecuencia semanal, en los puntos donde hay extracción de moluscos. En Uruguay, como les decía, no hay ninguna zona, ninguna planta de cultivo de moluscos, con lo cual solo se analizan los salvajes, digamos, en los puntos donde hay extracción. Extracción comercial hay solo en la zona de Punta del Este y Piriápolis, donde hay barcas artesanales con permisos para la extracción de mejillón, Mytilus edulis, y se hace con barcas y con buzos. Y en el resto de la costa la extracción es más bien como hobby, digamos, o sea, la gente baja a la playa y se extrae mejillones o algún otro derechos, o sea, bivalvos para su consumo personal, pero no son comercializados. Y en Barra del Chuy, acá en el borde, en el límite con Brasil, hay una producción comercial, una extracción comercial de almeja, de Zoesma mactroides, que es la única planta que hay comercial de consumo de almeja. Digamos, tiene una planta de purga donde dejan los días para purgar y luego se vende comercialmente. Uruguay es el país de Latinoamérica con mayor número de registros en GEDAT. Esto es de la COI, digamos, es una página donde es Harmful Algal Event Data, que se registran todos los eventos que tienen algún impacto, ¿no? O sea, que tienen un impacto social, o que tienen un impacto económico, o que tienen un impacto de toxicidad, pero bueno, que generaron un impacto, no es una simple floración que no produce nada, sino que se registran los que tuvieron algún impacto. Y Uruguay es el país con mayor número de registros. Esto no quiere decir que tengamos la mayor cantidad, que seamos el país con mayor cantidad de eventos, sino que se han registrado, todos ellos, digamos, se han registrado. Eso, bueno, los invito a que todos los países sigan aportando datos, digamos, en esa base de datos, porque bueno, ahora SUNESEN y colaboradores, ahora en el 2021 salió una publicación en base a esos datos, y eso nos da un panorama general de cómo está la región en cuanto a las toxinas, las especies, cuáles son los eventos más frecuentes, cuáles son las toxinas más frecuentes, cuáles son las especies más frecuentes. Es bueno poder mantener esta base bastante actualizada, digamos, porque de ahí surge información para todos, ¿no? Bueno, nosotros el monitoreo se realiza desde costa, con un balde de la orilla nomás, se realizan varios de los puntos, en otros se sale con una embarcación costera y se utiliza una manguera. En este caso usamos red y bueno, y el propio balde para la muestra del fitoplancton. Y en este caso se usa una manguera, lo que mostraba Sheila allá. En los mismos puntos donde se realiza, se extrae la muestra de fitoplancton, también se extraen moluscos, bueno, almeja en los puntos donde les decía que está la planta, mejillón en la zona de Maldonado, del departamento de Maldonado, y
Otro mejillón, perna, que es más grande, un punto de rocha, y el berberecho, que es de arena, como mesodesma, digamos, que se extrae también la punta de rocha. Todos estos, excepto este es el único que se saca comercial en los puertos de Punta del Este y Piriápolis, el resto son estos dos son de extracción por hobby, recreativa. Bueno, el análisis del fitoplancton se realiza en un microscopio invertido con cámara de sedimentación, con el método Guterman, y las muestras de las toxinas, digamos, se extraen de los moluscos y se hace el ensayo con ratones. En Uruguay aún continuamos haciendo el ensayo con ratones. Ese es el método de análisis de las toxinas. Bueno, en el caso de detección de toxinas, en realidad se implantan vedas, ¿no? Y la veda se establece a partir de los resultados en los moluscos. O sea, si el bioensayo da positivo, ahí se establece. Bueno, tenemos varias especies que pueden aparecer en grandes concentraciones que colorean el agua, pero que no son tóxicas. Puede ser Acalligo sanguínea, Astereolopsis bullunosa, que es una diatomea de zona rompiente que suele hacer grandes floraciones y tirar el agua chocolatada. Alexandrium affine, que es un flagelado bioluminiscente, no tóxico, bioluminiscente, que también genera durante el día manchas rojas. Y Noctiluca, que a diferencia de esto, nosotros acá tenemos grandes floraciones de Noctiluca que siempre vienen sucediendo, digamos, a lo que son las floraciones, tanto de Alexandrium como de Heterocapsa, otras floraciones grandes de dinoflagelados, inmediatamente son sucedidas por Noctiluca, que son las que generalmente dan cuenta de esas floraciones y las terminan, digamos, las Noctiluca. También tenemos de Myrionecta rubra, que es un ciliado, Mesodinium, me voy a hacer ahora Mesodinium rubrum, que es un ciliado que también tiene de rojo, bueno, Heterocapsa triquetra, y Fluorescentum vicans, y también Fluorescentum cordatum, tenemos varios Fluorescentum que hacen floraciones grandes. Cianobacterias, que bueno, la única marina es Trichodesmium, que tiene de rojo. Trichodesmium acá está asociado a aguas cálidas, y acá aparece en la temporada estival, aparece bastante frecuente, digamos, no todos los años, pero suele aparecer, y por momentos genera alarma, sobre todo, o sea, todas estas floraciones generan alarma social, digamos, que están tiñendo de rojo, porque, bueno, se ven, son visibles. Y después tenemos, en realidad, que provienen de lugares de agua continentales, digamos, de cuerpos de agua continental, que llegan a la costa, en algunos eventos extremos llegan a la costa. Estas floraciones que llegan a la costa oceánica vienen a través de un arroyo, un río, digamos, que desagua una laguna costera, que tiene varias lagunas costeras, y una de ellas tiene floraciones muy intensas de este género de Licospermum, de cianobacterias, que son productoras de saxitoxina también. Además, o sea, pueden producir microcistina, anatoxina y saxitoxina, pero bueno, estaría también dando problemas en la zona costera, digamos, podría generar problemas con los moluscos bivalvos. Y este evento es todo el mismo, digamos, que es de microcistis, que llega es común que llegue al Río de la Plata. O sea, viene de los embalses, tenemos embalses en la zona de los ríos, del río Uruguay, y en los embalses están todo el año, digamos, casi en la explotación de cianobacterias, y en algunos eventos de lluvia llega al Río de la Plata comúnmente, y en un caso extremo llegó hasta la zona oceánica. Estas son fotos del océano, donde tenía parches de microcistis. Bueno, la mayoría de estas especies que colorean el agua tienen un ciclo de vida complejo, como bien decía Ernesto, o sea, generan quistes. Entonces esto, y en el caso de esta cianobacteria de Licospermum tenacinetes, esto que les permite, o sea, cuando las condiciones son adversas, generan estos quistes y permanecen en el sedimento, que lo que se comporta como un verdadero banco de semillas, digamos, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, eclosionan esos quistes y bueno, ahí empieza la división. Entonces les permite tener desarrollo poblacionales muy, muy grandes, y por eso poder tener también tener tanta densidad que llegan a colorear el agua, y además les permite ser recurrentes en la misma zona, ¿no? O sea, hasta que quedan en el sitio, vuelven a ser recurrentes en el mismo sitio las mismas floraciones cuando las condiciones vuelven a ser propicias para ellos. Bueno, como les decía, Noctiluca scintillans es heterótrofo, como decía Ernesto, viene siempre sucediendo a otras floraciones que ocurrieron antes.
pero acá hace grandes floraciones y genera mucha alarma, sobre todo en las zonas portuarias, o sea, en los puertos genera se acumula y genera esas manchas naranjas que, aparte como nuestras barcas de pesca son con casco naranja, la gente puede asociar a que se les perdió pintura, se están tirando algún tóxico inmediatamente y genera alarma social. Casi todos los años tenemos en otoño y sucede a las floraciones. Acá las floraciones de los congelados son comúnmente en otoño, cuando comienza la descarga del río de la Plata, justamente, que ahí genera falsificación de la columna de agua, ¿no? Y los nos debe aportar nutrientes. Entonces favorece al desarrollo de floraciones de dinoflagelados y después nuevamente tenemos una de dinoflagelados en fin de invierno, de primavera, que ahí vuelve a septiembre más o menos, vuelve a aparecer la floración de dinoflagelados autótrofos primero y luego nautilus. Bueno, esta es de día y esto fue de noche, las dos tomadas de barco, de noche tiene la magia de ser luminiscente. Y esta es nuevita, esta es una floración de Alexandrium affine, que bueno, que es luminiscente también, acá lo vemos como luminiscente de noche, y de día genera manchas rojizas, y esta mancha fue detectada ahora por helicóptero, una mancha gigantesca, en la zona de la costa de Maldonado, en la Punta del Este, digamos, una mancha de kilómetros y kilómetros y kilómetros de grande, que es Alexandrium el causante. Por suerte no es tóxico, pero genera unas floraciones, suele hacer esas floraciones muy, muy grandes que abarcan a veces toda nuestra costa océana. Bueno, este es lo que le decía, la floración de invierno, Heterocapsa triquetra y Strepsila acuminata, en algunos casos, o sea, generalmente domina Heterocapsa triquetra y luego la sucede un poco Strepsila acuminata, o en algunos casos hay más abundancia de Strepsila acuminata, depende. Y estos son un seguimiento anual que es con los datos de clorofila, de toda la abundancia total de la comunidad, de diatomeas y de dinoflagelados, donde el pico de clorofila es claramente proviene de dinoflagelados y es en el comienzo de la primavera, digamos, que está en esta semana. Y esto es de la parte de nutrientes, donde se ve que, o sea, primero hay como un aporte de nutrientes, de nitrato, de fosfato previamente, y luego de la floración empieza a aparecer fósforo total, nitrógeno total y el amonio, producto de la expresión, pero están asociados a un aporte de nutrientes que hay en ese momento, y este dinoflagelado responde rápidamente a ese aporte de nutrientes. Bueno, otras floraciones que son también bastante clásicas es de esta diatomea, que si bien Phalaenopsis por su forma podría generar daño, porque tiene de sílice, que podría generar daños o genera tanto mucus que también podría oclusionar ocluirle las agallas a los peces. Bueno, nunca se ha detectado ningún efecto nocivo asociado a ella, sino más bien lo contrario, de que es un gran aporte de biomasa, ¿no? Un gran aporte de comida a una fuente de alimento muy importante en estas playas donde se desarrolla. Es una diatomea de zona de rompiente que se desarrolla. Hay un grupo de diatomeas que están especializadas en desarrollarse en ese tipo de ambientes, que son las zonas de rompiente de playas vegetativas expuestas, donde tiene que tener un arco de playa determinado de más de 4 kilómetros, unas asociadas, tiene un set de variables que se tiene que cumplir en la playa y se desarrollan estas floraciones. Son clásicas en Sudáfrica, por ejemplo, es un lugar clásico de varias de estas diatomeas, y acá nosotros tenemos con Brasil, en el sur de Brasil, nosotros tenemos varias especies del género Astegonelopsis. La que tenemos nosotros es Bujunusa, pero en Brasil está Astegonelopsis glacialis, que inicialmente se consideraba todo glaciales, pero es una especie crítica, y bueno, con genética se fue determinando que hay varias especies, la nuestra es Bujunusa. Y bueno, en realidad toda la comunidad de esta playa, la comunidad de filtradores, que son varios invertebrados filtradores que tiene acá Barra del Chuy, que es el límite con Brasil, que es una playa disipativa muy extensa, y toda la comunidad se alimenta de estas
estas floraciones. Incluso exportan, ¿no? O sea, inicialmente las presas eran consideradas como sistemas subvencionados, de que no tenían ningún aporte de alimento, y en realidad con estas diatomeas se ve que sí que exportan muchísimo al resto del mundo. Bueno, esto son notas locales que salieron porque la gente cree que es yodo, y bueno, también se generan esos mitos de que hay una mancha de yodo. Esto es a modo de anécdota también, que es en la plataforma uruguaya, una muestra de la plataforma uruguaya, donde había una selección de una tritrofita de cromonas, que es azul, porque tiene tritrofita, entonces la muestra estaba, bueno, las tritrofitas pueden tener varios plastos, algunas tienen más. Bueno, en Uruguay tenemos otras tantas que son tóxicas, esas generan toxinas, pero no colorean el agua, y estas son las más problemáticas, que tenemos que estar siguiendo más de cerca, digamos, y por las que se ha generado el programa de monitoreo. Bueno, tenemos pseudonichia, 6 especies de pseudonichia que producen ácido domoico. Después tenemos el género Dinophysis, también varias especies de Dinophysis, productoras de veneno diarreico, PSP en inglés. 2 especies productoras de veneno paralizante, moluscos, PSP, rafidofitas, que son pesticidas, como decía Ernesto, y Protoceratium reticulatum, que es productora de yototoxina. Se han registrado solo 3 tipos de toxinas: la diarreica, la paralizante, y el veneno amnésico se detectó en muy baja, en una sola oportunidad, y en muy baja concentración, que no ameritó el establecimiento de una veda. Las que generalmente producen vedas son las diarreicas. En el año 80 es el primer evento ese que les comentaba, que fue por paralizante, y después, bueno, acá el gráfico muestra los días de veda, más o menos desde el año 80 al 2019, y cuáles fueron las toxinas, ¿no? O sea, en una primera instancia teníamos mucho de toxina paralizante, y ahora estamos teniendo mucho más diarreica, está aumentando más el número de vedas debido a Dinophysis, y disminuyó muchísimo debido a toxina paralizante, tanto de Gymnodium como de Dinophysis. Bueno, esto es como una línea temporal más o menos de lo que ha ido apareciendo a lo largo de la historia del programa de monitoreo. En el 80 teníamos el productor de paralizante, que probablemente haya sido Gymnodium por la época del año en la que se dio. O sea, nosotros tenemos Catenella es en invierno, ahí a principio de primavera, fin de invierno, a principio de primavera, y Gymnodium catenatum se da en la época estival. Después, en el 92, se registró Dinophysis, del complejo Acuminata principalmente, y Caudata, menor frecuencia, pero también se registra desde ahí. En el 2001 fue que se empezó a registrar pseudonichia, y bueno, se detectó en una sola oportunidad de toxicidad. Después, en el 2015, detectamos a Alexandrium, pero es el luminiscente, Alexandrium affine, que no es tóxico, pero genera alarma con la coloración, y aparte, como era de un género toxigénico, había que estar un poco atentos a lo que pasaba con él. También empezó a aparecer Dinophysis typhus, que en Argentina ya ha sido detectada pequeña toxina, acá no, pero en Argentina. Dinophysis ovum, en el 2015 también generó una floración muy, muy grande, con una veda muy larga. Y en el 2017 una floración muy grande de Protoceratium, que no había habido, si bien aparecía algún Protoceratium cada tanto, nunca había habido una floración, y en el 2017 hubo una floración muy, muy grande. O sea, a partir del 2015 hemos tenido floraciones bastante intensas con los dinoflagelados. Y en el 2018 en realidad no es tóxico tampoco, es un dinoflagelado Ceratopyridinum Falcatum, es un dinoflagelado heterótrofo también, pero apareció por primera vez en el 2018 en una floración bastante grande, de agua cálida, y en realidad no estaba ni registrado para la región. Lo mismo Affine, no había sido registrado ni siquiera para la región, y bueno, apareció en el 2015. Bueno, o sea, a nivel mundial el cambio climático afecta las floraciones por diferentes factores, ¿no? Cambio de la temperatura, las radiaciones, se va a generar más electrificación, además hay un aporte de nutrientes, un cambio también en la electrificación ruptura de la columna de agua también altera lo que es el funcionamiento de los nutrientes, entonces
estima que va a haber un aumento en las tendencias en el aumento o sea, una tendencia en el aumento de las floraciones. Eso a nivel mundial han habido eventos sin precedentes o que aparecen por primera vez en nuevos registros, digamos, de las floraciones, o algunos que ya las hacían pero que tienen unas floraciones ahora que no habían de esa dimensión anterior. En Uruguay hicimos un trabajo hace unos años que comparativamente de algunos de esos helados que hacían floraciones o que coloreaban o que eran tóxicos, como el complejo de Dinofistis acuminata, a lo largo de los años para evaluar, y a partir del 2015 hay un aumento bastante notorio de lo que son todas las floraciones, digamos, y bueno, salió este trabajo de intensificación de las floraciones y este evento, esta abundancia extrema de Dinofistis acuminata, el complejo de Dinofistis acuminata, que luego por genética se llegó a que era ovum, pero aún el Dinofistis ovum está en duda, digamos, si realmente es una especie diferente o si es parte del Dinofistis acuminata, lo que sería otro morfo. En realidad es cuando aparece esta, hace unas floraciones mucho más grandes de las que solía ser Dinofistis. Dinofistis con pocas células ya teníamos toxicidad y su aumento poblacional es con muy pocas células, 1000 por litro, células por litro más o menos ya podía estar problemática, y ahora Dinofistis ovum llega por 10 a la 5, o sea, hace poblaciones muy muy grandes. La pampa del hambre. Y bueno, en esto también, por otros trabajos, digamos, esta es la temperatura superficial del mar, la anomalía de temperatura superficial del mar, donde hasta el año 97 o 98 aproximadamente la anomalía era negativa y luego pasamos a tener una anomalía positiva. A su vez, esta es lo que sería la corriente de Brasil, digamos, que nosotros utilizamos como proxy la isoterma de 20 grados, como indicador de la corriente de Brasil, y está teniendo una migración hacia el sur, o sea, estamos teniendo mucho mayor presencia de agua cálida en nuestra región, y migra aproximadamente 9 kilómetros por año, lo que sería la posición de la isoterma. Está corriendo el frente, digamos, toda la confluencia está corriendo hacia el sur. Esto también en otro trabajo es de las olas de calor y cómo estamos teniendo anomalías térmicas positivas, digamos, sobre todo a partir del 2014, que es donde rondando el 2015 estamos teniendo anomalías bastante fuertes. Y bueno, en este trabajo Hub y colaboradores establecen el Uruguay como, o sea, la costa uruguaya como uno de los puntos de mayor tasa en cuanto al calentamiento global, o sea, un hotspot donde la tasa de calentamiento en esta región es más alta que en el resto. Y eso obviamente está teniendo consecuencias en el cambio de las especies de todo nivel, no solo de fitoplancton, sino de lo que sigue al resto de la cadena también han habido cambios. Esto es cómo cambia el régimen de la temperatura superficial del mar, la suma acumulada, entonces ahí se ve que venía también tendencias frías hasta el año 97-98, pues cambian a tendencia. Esto se corresponde más o menos con lo que es el número de días, de la suma acumulada, el número de días de las vedas generadas por Dinofistis, y a partir de ese año empieza también, o sea, como que sigue más o menos la tendencia del aumento de la temperatura. Esto podría ser por Dinofistis ovum, la cual empezó a ser frecuente a partir de y bueno, salió este trabajo también, el cambio en el clima, lo que generó en las comunidades. Y Clover y Dufa en el 2005 también encontraron un cambio en la composición de fitoplancton en la bahía de San Francisco, asociado al cambio en el régimen de la Pacific Decadal Oscillation. O sea, todos los cambios en lo que son el niño, la Pacific Decadal Oscillation, etcétera, los modos climatológicos, digamos, tienen su impacto en el océano y por ende van a estar afectando el momento de la floración o la presencia de las especies, nos van a estar provocando un cambio de especies o un cambio en el comienzo de las floraciones o la duración de la floración. Bueno, esto es un trabajo que hicimos de la respuesta del género Alexandrium, en realidad, porque nosotros teníamos, como estaba inicialmente en el gráfico de las toxinas paralizantes, digamos, teníamos en un primer momento mucho de Alexandrium, en catenela, que es el tóxico, y bueno, acá un 97 es más o menos una abundancia muy muy alta, y luego decae, casi que desaparece. Durante muchos años no tuvimos ninguna especie de género. Luego en el 2013 aparece por primera vez Affine, no muy alta densidad, y en el 2015 altísima densidad. Acá en el 2013 también son de diferente época, ¿no? Affine ocurre como es de agua cálida, aparece en
la época estival, y hasta otoño más o menos, hasta marzo, de enero a marzo, este registro, y Catenella es asociado a agua fría, entonces va a aparecer principalmente en invierno, principios de primavera. Y la abundancia de afine es muchísimo más alta de la que llega Catenella. Siempre llega a abundancias muchísimo más altas. Bueno, esto hicimos un análisis de wavelet donde vemos la correlación, la coherencia que hay, digamos, entre la temperatura. Se encontró una asociación fuerte de ambas especies con la temperatura, ¿no? En un caso con el agua fría y en otro caso con el agua cálida. Y acá se ve que hasta el año 97 más o menos la correlación era anual, o sea, todos los años teníamos la floración de Alexandro Catenella, y luego pasa a ser cada 32 semanas, esto está cada varios años, ¿no? De 3 a 4 años. Pasa de anual a una potencia más de 5 años. Y en el caso de afine es con agua cálida, eso se ve por las flechitas, estas están en fase, digamos, o sea, las flechitas están hacia este lado, hacia la izquierda, y eso muestra que es con agua fría, o sea, cuando aumenta una, disminuye la otra, aumenta la temperatura y disminuye la abundancia de Alexandrium, y en este caso están en la misma fase, o sea, aumenta la temperatura, aumenta la abundancia. Bueno, también asociado a lo que es el cambio climático fue este evento, les decía, muy grande de una floración de microcistis, perdón, en realidad que llegó al océano. Microcistis nosotros en todos los embalses tenemos, agua continental. Uruguay está teniendo bastantes problemas a nivel continental con las floraciones de cianobacterias. Las floraciones de cianobacterias en los cuerpos de agua dulce no se encarga de INARA, sino que se encargan otras instituciones, mayoritariamente los proveedores de agua potable, la empresa OCE, digamos que es la empresa estatal que provee agua potable, es la que hace el seguimiento de las floraciones en los cuerpos de agua continental. En los embalses, que están generados para generación de energía eléctrica, en el río Uruguay hay una, digamos, y en el río Negro también. Ahí son lugares muy propicios para las floraciones en bacterias y tenemos todo el año. En el 2019, en el verano del 2019, hubo esto, que es una anomalía de precipitaciones muy grande, en lo que fue la cuenca baja del Río de la Plata y la cuenca alta del río Uruguay, digamos, o sea, en el norte de nuestro país, y eso produjo unas precipitaciones, o sea, fueron muy grandes las precipitaciones y produjo un caudal enorme que barrió o sea, esta zona que viene de la cuenca altamente, con usos altamente intensivos, digamos, agrícolas, por lo cual está sumamente eutrofizada. Esas lluvias barrieron las colonias enteras de microcistis, digamos, a través de todo el río de Uruguay primero y el río de la Plata, llegando hasta la costa, casi en límite con Brasil, digamos, llegando a la costa del departamento de Rocha nuestro, que todo esto es agua oceánica, y bueno, esta foto es justamente del agua oceánica con presencia de microcistis. Estas son fotos aéreas de avión, digamos, saliendo del aeropuerto de Montevideo, se veía toda la veta, como venía la floración. Estas fueron las playas de Montevideo, bueno, Montevideo está acá, y es donde le llegó la primera, o sea, el impacto vino así de Colonia hacia adelante, y Montevideo quedó con todas las playas con bandera sanitaria, no se podía bañar, o sea, tuvo un gran impacto turístico, porque fue en la temporada, quedaron todas las playas cerradas, incluso de los departamentos de Maldonado, y un día tuvimos en las playas de Rocha también con bandera sanitaria. Esto en realidad es un problema del cambio climático, que nosotros la tendencia es a tener eventos cada vez más extremos de precipitaciones, y bueno, al estar los usos de suelo ser tan intensos, las precipitaciones tienen un barrido muy importante de nutrientes, generan unos grandes aportes, usos gigantes de nutrientes al mar y a todos los cuerpos de agua, generando gran impacto en lo que son las. Bueno, y esto es otro trabajo que estamos haciendo, que es como para tratar de poder entender y predecir cuándo ocurre cada una de estas 3 especies de Dinophysis, o sea, no sin entrar a discriminar todavía lo que es el complejo Acuminata, que ahora estamos en
dilucidando un poco lo que es Caudata, Tripos, Forti, que bueno, estas son las series temporales a lo largo, sobre todo a partir de la década del 2010 en adelante, digamos, es donde nos centramos, porque es donde están apareciendo las mayores floraciones más fuertes. Entonces tomamos los datos de la década del 2010 hacia acá. Y bueno, esto está como, Caudata es la que tiene mayor distribución a lo largo del año, aparece en varios momentos del año. Forti aparece asociada más bien al otoño, a la descarga de agua continental, y Tripos es bien asociada a aguas frías, se da en invierno, a fines de invierno, principio de, es bien claro cómo aparece solamente en esos momentos. Bueno, y acá está a la asociación con lo que son las variables temperatura y salinidad, digamos. O sea, el Dionysus Forti se asocia principalmente comienza a aparecer principalmente a partir del año 2014 y se asocia a salinidades bastante bajas que corresponden, estos son los meses, en este están los meses, y es otoño, digamos, del mes 4 al mes 6 es cuando ocurren las mayores abundancias, y están asociadas a una salinidad bastante baja, que es cuando empiezan los aportes del río de la Plata. Y acá en los árboles de regresión, los CART, árboles de presentación de regresión, digamos, que aplicamos, en este caso es una de regresión, hicimos con las variables de salinidad, temperatura, meses, generamos este árbol, y bueno, se da que la variable más importante en determinar cuándo va a ocurrir o no Dionysus Forti es la salinidad, o sea, las salinidades bajas es cuando va a ocurrir. Dionysus Tripos, que es la que tiene bien marcadita su aparición, digamos, en el año, su máximo fue en el 2018, comenzó a aparecer también a partir del 2014, 2015 con mayor frecuencia, y bueno, el máximo fue en el 2018, está asociado a aguas frías, claramente, y acá los meses del 8 al 10 más o menos, o sea, fines de invierno, principios de primavera. Y la temperatura es la variable que mejor explica la ocurrencia de Dionysus Tripos. O sea, es la principal variable en determinar su ocurrencia. Y Dionysus Caudata, que está distribuida a lo largo de todo el año, que tiene apariciones a lo largo de todo el año, su máximo fue en el 2012, no es tan clara la ocurrencia, o sea, puede ocurrir en aguas más cálidas, en aguas un poco más frías, y en el mismo con salinidades bastante más elevadas, un poco más frías, pero en general es acá, en la zona más cálida y más salada. Nosotros en Uruguay, en verano, digamos en la época estival, cuando predomina la corriente de Brasil, es salada y cálida. La salinidad es más alta y la temperatura es más alta. Ambas variables son más altas en el. Y bueno, la variable que mayor la determina es los meses, digamos, a partir del mes 11, es donde ocurriría con mayor frecuencia el Dionysus Caudata. Esto es un trabajo conjunto que se lleva a cabo en Uruguay y Argentina, o sea, nosotros tenemos con Argentina lo que se denomina la zona común de pesca, que es esto que está delimitado acá. Entonces se trabaja conjuntamente con Argentina, se hacen campañas conjuntas para todo, para lo que es ambiente y para lo que es pesca, que son llevadas a cabo por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, se llama, que es una comisión binacional, que se encarga de realizar estas campañas. Esta campaña se realizó en el 2019 en Argentina, y en el 2019 en el barco Angelesco, que pertenece al INDEF en Argentina, en Mar del Plata, y se realizaron estas 3 transectas, una en Uruguay, otra en Río de la Plata, que el Río de la Plata a su vez es dimensional, digamos, o sea, la mitad corresponde a cada país, y una transecta en Mar del Plata. Y en la transecta del Río de la Plata, por ejemplo, encontramos Asadinium y Careña. A través de Flowcam, que se lleva a bordo, digamos, se iban sacando fotos, lo que hizo ayer Nicole. Se van sacando fotos a bordo, y bueno, ahí registramos una floración de Careña y una floración de Asadinium, y bueno, después registramos una mancha de Notiluca, pero todavía no están del todo procesadas las muestras, digamos, porque nos agarró la pandemia, y esto es lo que ha interrumpido la pandemia. A nivel local, el monitoreo sigue, o sea, se desarrolla el monitoreo
semanal, que realiza UNARA, se siguió realizando durante toda la pandemia, no se interrumpió, pero sí se ha interrumpido este trabajo que se tenía que hacer en conjunto, que hay muestras que hay que enviar, muestras que tienen que venir para acá, y no se ha logrado por el tema de la pandemia. Y bueno, ahora en lo que es la tropicalización, un posible ingreso podría ser Gambier discus, entonces estamos atentos a tratar de registrar lo que es, ahora se están analizando muestras de algas, digamos, o sea, Gambier discus suele estar asociado a esta alga filidia que acá en Uruguay no hay, pero hay parecidas como Policiformia, por ejemplo, entonces se está analizando frecuentemente, sobre todo ahora en la época estival, el posible ingreso de lo que sería Gambier. Y se encontraron solo Antiminium, pero no se encontró ahora, no se encontramos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Martínez. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Invitamos a los participantes a que registren aquí en el comentario de Zoom, en el chat, para poder leerlos. Y para los que nos están mirando también por Facebook, comenten algunas preguntas. Pablo Tapia dice, muy interesante. Luz Lascano, muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, muy importante, felicidades. Y acá hay una pregunta. Dice, ¿con Dolichospermus han tenido problemas? Sí, en realidad en una ocasión se detectó una mortandad de lisas, mujil lisa, de peces, digamos, se detectó una mortandad asociada a una floración de Dolichospermus. Esa vez se detectó eso. Pero en realidad las veces que la hemos testeado ha sido de microcistina y no ha dado tóxico para microcistina. O sea, después de eso, digamos, fue testeada para microcistina y no ha dado toxicidad en microcistina. Pero tal vez sea tóxica en saxitoxina o anatoxina. O sea, en realidad hay que hacer el test de todas al mismo tiempo para saber de cuál de ellas está siendo tóxica. No sé si responde. Muchas gracias, Anita, súper interesante, como siempre, dice Ana Elisa, bióloga de fila. Muchas gracias, doctora. Rosy Reategui pregunta, ¿la presencia de microcistis en Uruguay está relacionada a la entrada del río La Plata? La presencia de microcistis está en los cuerpos de agua dulce, está hace mucho tiempo, digamos, y en realidad en el río de la Plata, sí, o sea, viene como, pero viene del norte, digamos, por el río de Uruguay, baja, y en el río de la Plata se dan las condiciones como para que pueda seguir creciendo, digamos. El río de la Plata, el microcistis resiste bastante la salinidad, y puede seguir creciendo incluso hasta con salinidades de 15 partes por millón, o sea que resiste bastante. Y la llegada al océano es por la entrada del río de la Plata, o sea, depende de las precipitaciones y que la arrastren desde el río de la Plata. No, ahí en el océano sí no prospera, digamos, queda, permanece solo un corto tiempo, pero las que llegan son tóxicas, entonces igual digamos, llega su toxicidad, llega de todos modos, aunque sea por pocos días, está la microcistis y es tóxica porque las colonias que llegan a la parte oceánica son las más tóxicas. Muy bien, seguimos. Antuna González Paloma. ¿Se han registrado casos de intoxicación en humanos por cianotoxinas? También hay preguntas por Facebook. Se registró en el 2015, hubo un caso extremo de una niña de aproximadamente 2 años de edad, que por jugar en la arena, bueno, en la orilla del agua, en las costas de Montevideo, se intoxicó. En realidad se intoxicó toda la familia, sus padres y su hermano mayor también se intoxicaron, pero ellos pasaron por un evento hepático, digamos, pero lo sobrellevaron bastante bien, pero la niña no lograba superarlo y hubo que llevarla a Argentina y se le hizo trasplante de hígado, y ahí cuando hicieron una biopsia del hígado, lo que tenía era intoxicación por microcistina. En realidad acá no lograban ver qué era lo que tenía,
la diagnosticaron como hepatitis autofulminante, como otras cosas, digamos, y en realidad lo que tenía era una intoxicación con nitroglicerina muy, muy grande. Y claro, en un niño de 2 años de edad, la, la proporción, digamos, toxina es menor para su tasa corporal, para su masa corporal, digamos, es menos toxina la que se necesita para que le haga mucho más daño. Y le tuvieron que trasplantar el hígado. Ese fue el caso más grave de intoxicación humana. Otra pregunta de Rosalba Alonso. Ella dice, excelente exposición. ¿Podría comentar sobre los efectos de los florecimientos de Alexandro afine o organismos o ecosistema? ¿Ha realizado análisis de toxinas paralizantes? Sí, en el caso de Alexandro Affine no dio nunca toxicidad, no genera. Incluso le hicimos hace unos años un análisis genético buscando el gen que produce la saxitoxina, y en realidad como que tendría un tramo del gen que está modificado, entonces no logra expresarlo. O sea, parece que tiene como un pedazo, digamos, no todo completo, entonces no logra la expresión de ese gen para saxitoxina, y no da toxicidad. Son floraciones muy, muy grandes las que hace, y siempre se analiza igual, pero nunca dio toxicidad, y no tiene ningún impacto en el resto del ecosistema tampoco, no ha generado nunca un impacto a nivel ecosistémico. En general acá, a nivel ecosistémico, no hemos tenido ni con pseudonychia, o sea, se ha buscado que a ver si aparecen aves intoxicadas o algo, y no hemos hallado nunca nada de impactos a otro nivel, digamos, ecosistémico de mamíferos. No les pasa nosotros tenemos colonias de lobos marinos grandes, digamos, de lobo marino y de lobo marino, y nunca se encontró ni con epilepsia ni con nada de lo que le produce en el norte, ¿no? Digamos, parece que las cepas de acá, del Atlántico Sur, por lo menos a la altura de Uruguay, no serían tan tóxicas como las del norte, las que pasan en el Pacífico, ahí en la costa de California. Y con Alexandro Affine no es tóxico, en realidad no, para nada, para humanos ni moluscos, nunca se detectó toxicidad. Muy bien, seguimos de Luciana, creo que es de Brasil. Dice, la salinidad y la temperatura y otras variables han inferido o influencian en el crecimiento de Dinophysis. Sí, al parecer la temperatura. Y bueno, pero nosotros no tenemos, lamentablemente Dinara no cuenta con medición de nutrientes, digamos, para tener un análisis de nutrientes. Se hace muy esporádicamente cada mucho tiempo, y no se tiene esa rutina, digamos, en el monitoreo no incluye la rutina, no incluye el análisis de nutrientes. Pero sí, también en todas las floraciones es notorio que hay, o sea, sostienen unas más altas biomasas debido a que tienen una carga de nutrientes mayor. Si no, no podrían llegar a ese nivel de biomasa a la que acceden ahora. Eso es porque están siendo subvencionados, digamos, de alguna manera están teniendo bastantes nutrientes. Y Dinophysis se notó a partir de eso, en 2015, que hubo un cambio, empezó a haber una presencia mucho más cálida, de agua más cálida, el Dinophysis ovum fue bastante más, ingresó más fuerte. Muy bien, agradecen por la respuesta. Antuna González, muchas gracias. Rita Orozco dice, excelente presentación. Rosalba agradece por la respuesta. Y hay una pregunta por Facebook, vía Facebook. Samuel Ríos Morales pregunta, por favor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una floración algal y una marea roja? Y en realidad la floración algal puede no teñir, o sea, la floración algal es un aumento en la población de determinada especie, o sea, un aumento poblacional de determinada especie. En algunos casos no llega a densidades como para producir una coloración en el agua. La marea roja es la tinción, digamos, o sea, genera una coloración. La mayoría son rojizas, entonces se llama marea roja. Pero las floraciones pueden ser tóxicas o nocivas y no necesariamente colorear, y la marea roja puede colorear, o sea, colorea de hecho, pero no puede no ser tóxica. Puede ser tóxica como puede no ser tóxica. En Uruguay, las que colorean no son tóxicas y las que son tóxicas no colorean. En otras partes del mundo se da que la misma especie
genera color y además toxicidad, pero en Uruguay no, los que tienen color no son tóxicos ni. Muy bien, creo que es la última pregunta de Lisette Sanza. Ella dice, ¿los céspedes algales en donde predominan algas filamentosas, Polysioponia, aglotamonio, pueden tener alguna relación como reservorio con las FANS? De no ser así, ¿qué relación considera que puede tener? Sí, en realidad pues, o sea, son para donde se fijan, ¿no? Sobre todo los flagellados bentónicos, como puede ser Gambiardiscus. Son sustratos para la fijación de los flagellados bentónicos. Por eso es que en realidad estamos analizando esas algas porque podrían ser un sustrato para Gambiardiscus y encontrarlo ahí. Básicamente por eso, la relación es como sustrato, que también lo ofrecen otro sustrato también a otras cosas, ¿no? Pero en general su sustrato preferido es una alga de ¿Hay otra pregunta? Dice, Judith dice, muchas gracias Anita, el Dolichospermum sp, ¿qué efecto negativo tiene? Pues tiene mucho parecido a la anavaena. Es que en realidad era anavaena, Comare que en el último tiempo lo cambió, digamos, las anavaenas plantónicas pasaron a ser Dolichospermum. Se cambió el nombre de género, pero era anavaena, es lo mismo. Creo que esa es la última pregunta, Ana, por Facebook. Dice Maribel de la Cruz. Buenas tardes, he observado constantes mareas rojas en zonas donde realizan actividad extractiva artesanal. ¿Existirá riesgo de consumir estos recursos extraídos durante las mareas rojas? Sí, claro. Si hay marea, o sea, si hay marea tóxica, sí, es un riesgo consumir molusco, no se puede. O sea, corremos riesgo de intoxicarnos. Aunque sea artesanal, tiene que ser de alguna manera testeado. Nosotros en realidad por eso se hace se extrae igual moluscos de la zona costera, a pesar de que no se comercializa, igual se extrae para testearlo, porque como la gente va a ir o sea, la población cuando va de modo recreativo extrae, hay que saber cómo están esos moluscos para poder establecer una veda general que la gente no consuma, no saque, no extraiga, no consuma, porque sí, se va a correr riesgo de intoxicación. Muy bien, muchas gracias Anita Martínez por tu presentación. Felicitamos al doctor Ernesto y Anita por brindarnos e impartirnos conocimientos. Y bueno, hay una pregunta de Maisa. Maisa, a ver. Sí, ¿de cuánto tiempo sobrevive un quiste en el sedimento? Sí. Y en realidad tiempo? Puede sobrevivir años. Puede sobrevivir años, en realidad. Depende qué tanto, o sea, bueno, de años. O sea, se han encontrado hasta que han sobrevivido hasta más de, no sé, más de 50, casi 100 años han sobrevivido. O sea, han logrado cultivarlo, digamos, después de estar muchos años en ese momento. Bueno, hemos dado por finalizado y una vez más felicitaciones, agradecen aquí los participantes, dice felicitaciones a los organizadores, súper muy interesante la información que el día de hoy hemos compartido. Muchas gracias Anita.